Listo. Bueno, entonces, buenas tardes a todos y todas nuevamente. Muchísimas gracias por la puntualidad, por sumarse a la masterclass de IAP2. Bueno, y como seguramente ya leyeron, el título de esta masterclass, de esta conversación es El conflicto no es el problema. Llegar tarde sí, construye legitimidad antes de que la crisis tome control. El día de hoy vamos a estar liderando esta conversación Luis y yo. Bueno, ahí me presento brevemente y te doy pase, Luis. Mi nombre es Chesca, yo soy peruana, estoy viviendo en Colombia actualmente, en Tenjo, que es a las afueras de Bogotá, hace como 6 años ya. Y soy ingeniera industrial de profesión, pero casi todo mi trayecto, mi desarrollo profesional lo dediqué al sector de impacto social y bueno, con harta experiencia en tema de participación. De hecho, colaboro con IAP2 desde sus inicios, ya hace varios años, y hoy soy parte del equipo. De hecho, soy yo la que seguramente está detrás de varios de los mensajes que ustedes reciben en el correo, en el WhatsApp, así que ya le pueden poner una cara a la persona que les escribe detrás del correo y del WhatsApp también. Así que un gusto conocerlos a todos y todas, y de nuevo gracias por sumarse a este espacio. Te doy el pase, Luis. Gracias, Checa. Y como todo en la vida, siempre tenemos tropiezos y por más que le ponemos mucho cariño a la presentación, no soy entrenador, soy entrenador. Eh, Siempre pasa. eh, Siempre pasa. Soy entrenador de YAP2, uno de los pocos 7 creo que somos en Latinoamérica, certificados para hacer estos entrenamientos de YAP2. Bueno, YAP2 deben saber que está en todo el mundo, tenemos una región en Latinoamérica. Y eh, el conflicto es algo con lo que yo lidio día a día, porque por educación soy abogado, pero siempre me presento como abogado reformado rehabilitado, porque soy mediador. Entonces yo ayudo a las personas a conversar y hacer procesos de diálogo y procesos de participación ciudadana, involucramiento multiactor. Eso. Em, Eso creo, Jessica. Sí. Buenísimo. Entonces, empezaremos. Pregunta para ustedes, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que te llamaron porque ya había un problema con una comunidad? Les pido que piensen 4 segundos para que se visualicen, recuerden o imaginen, se imaginen esa escena. Eh, ¿Y qué suele pasar dentro de nosotros cuando llegamos tarde? Y lo que suele pasar es que llegamos y pensamos que ya sabemos lo que pasó, pensamos tenemos la razón, entramos en juego de culpas, le echamos la culpa al otro, le atribuimos intenciones al otro, obviamente todo el resto del mundo tiene malas intenciones. El grupo, la situación se divide, nos polarizamos, nos volvemos nosotros contra ellos y reaccionamos en lugar de reflexionar. Y cuando llegamos así, no elegimos el proceso, sino el proceso nos elige a nosotros. Así que yo les quiero pedir, gracias Francisca por escribir desafiante, entonces yo les quiero preguntar o pedir, si pueden escribir en el chat una palabra que describa cómo se sienten eh, al entrar tarde a un proceso. Se escriben una palabra que describa cómo se sienten cuando entran tarde a un proceso. Que la voluntad de los líderes no es participativa, perdida, desinformada, frustrada, frustradas, todos los tipos frustrados, es verdad. Aturdido, retardado. ¿No te parece? Supongo que sentiría frustrada, confusa, desubicado. Sí, pues, con conocimientos de que tendré conflicto, abrumada. Sí, por lo menos no son sentimientos eh, satisfactorios, ¿no? Em, Improvisación, incertidumbre, eso, todo eso. Bueno, el problema casi nunca es la comunidad, o nunca fue la comunidad, ¿no? El problema fue que nadie eligió a tiempo qué tipo de relación necesitábamos en el proyecto. O sea, no se decidió estratégicamente cómo nos involucraríamos con la comunidad. Lo que pareció un problema de la comunidad casi siempre fue una decisión que no se tomó al inicio. Entonces, necesitamos elegir conscientemente
qué tipo de proceso de participación queremos tener. Y sobre eso se trata lo que vamos a conversar en la próxima media hora. Chesca. Súper, buenísimo. Muchas gracias, Luis. Entonces, casi nadie llega tarde por mala fe, tal cual como decía Luis, ni por falta de capacidad. Llega tarde porque al inicio del proyecto nadie se detuvo a decidir cómo se iba a relacionar con la comunidad. El relacionamiento queda para cuando aparece la tensión y para entonces ya estamos administrando una crisis en vez de diseñando un proceso, que es justo lo que nos encantaría hacer para poder evitar esas emociones o esos sentimientos que fueron poniendo en el chat. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy en esta masterclass, en esta conversación? Ahí, de hecho, por el chat les animamos a hacer sus preguntas para que de todas maneras tengamos ahí preguntas que quieren que resolvamos a medida que vayamos avanzando con la conversación. Y para que esto sea una conversación, de hecho, valga la redundancia, y Sí, podamos ir hablando con tantas participantes que están aquí unidas. Bueno, ¿qué es lo que veremos el día de hoy? Uno, por qué llegamos tarde a nuestros procesos y qué nos cuesta. Dos, la herramienta que es el espectro de IAP2 como una herramienta justamente para anticiparte. Y tres, un caso para verlo en la práctica, justamente utilizando el expertise de Luis, que nos cuente un caso de cómo esto se ve y cómo él lidia con este tipo de situaciones. Lo que te vas a llevar es un primer marco para diseñar participación antes del conflicto y tu recurso es justamente el workbook del espectro que ya les hemos enviado por correo y por el grupo de WhatsApp, en donde van a tener un PDF con la teoría que vamos a ver el día de hoy y también un espacio para la práctica, porque justo nosotros queremos llevar de la reflexión a la acción todo lo que vamos a venir viendo el día de hoy. Súper. Entonces, cuando un proyecto se acerca a una comunidad, le está prometiendo algo sobre el lugar que tendrá en las decisiones, aunque nadie se anima a decirlo en voz alta. Si esa promesa nunca se aclara, cada parte asume una cosa distinta y ahí empieza justamente el desencuentro. Si se aclara pero no se cumple, la confianza se rompe y cuesta años si es que se llega a recuperar. Hoy te queremos mostrar una herramienta que sirve para hacer esa promesa con intención. El espectro describe niveles según cuánta influencia tiene la comunidad sobre la decisión de izquierda a derecha. Espérense un segundo que siguen pasando personas y tengo que comenzar a admitirlas. Listo. Entonces, justo cuando este proyecto se acerca, ay, perdónenme que siguen aquí llegando. Acá está. Listo. Entonces, a ver, volviendo. Con el tema del espectro que le vamos a mostrar el día de hoy, vamos a ver esta herramienta, aunque mejor me salto aquí para que ya la puedan ver en pantalla. Aquí está. Entonces, el espectro, como yo bien les decía, describe niveles según cuánta influencia tiene la comunidad sobre la decisión de izquierda a derecha. Es la herramienta que IAP2 usa para nombrar desde el inicio qué tipo de relación va a tener un proyecto con su comunidad. Hoy lo vamos a usar como un lente para anticiparnos. Entonces, ahí como ven en pantalla, el espectro tiene diferentes niveles como informar, consultar, involucrar, colaborar y dar poder de decisión. Ahí, bueno, lo van a poder recibir. De hecho, como yo les dije, lo encuentran mucho más a detalle en el workbook que ya tienen en sus manos del espectro, pero queríamos mostrarlo porque vamos a hacer referencia a este a lo largo de nuestra conversación. Cada nivel de estos que ven en pantalla tiene técnicas y métodos distintos y que eso es justo lo que se trabaja a fondo en los cursos que IAP2 promueve. El error más común es leer el espectro como una escalera, como si empoderar fuera la meta e informar fuera el escalón más bajo. O sea, así no funciona. Eliges el nivel que corresponde a tu proyecto, a tus comunidades y a lo que tu organización puede sostener. Informar es la base de todos los niveles. Sin información no hay participación posible, pero informar por sí solo todavía no es participación. Entonces, de nuevo, ahí como ustedes pueden ver en pantalla, el espectro funciona como un menú, no como una escalera, y es importante hacer esa diferenciación. Ningún nivel es mejor que otro y no forman una escalera que se sube peldaño por peldaño, y eliges el nivel que corresponde a tu proyecto según lo que tú puedas sostener también. Acá tenemos como ese doble clic. Y aquí justo está el corazón del asunto. Cada nivel viene con una promesa concreta.
La fractura de confianza casi siempre ocurre cuando una organización promete uno de estos niveles con palabras o con gestos y termina cumpliendo otro más bajo. Le hace creer a la comunidad que va a colaborar y en realidad solo la consulta. Por eso la pregunta clave al inicio de cualquier proyecto no es cuánto queremos participar, sino qué promesa podemos cumplir de verdad. Entonces, si vamos rápido por cada uno de los niveles, ¿cuál es la promesa de cada uno? Informar es decir que los vamos a mantener informados. Consultar es escucharemos sus inquietudes y aspiraciones y les diremos cómo influyen en la decisión. Involucrar es trabajaremos para que sus inquietudes se reflejen en las alternativas y para que sepan cómo influyeron. Colaborar, buscaremos su pensamiento para formular soluciones e incorporaremos sus recomendaciones tanto como sea posible. Y dar poder de decisión, implementaremos la decisión de la comunidad. Solo deberías comprometerte con el nivel que puedes cumplir, porque como hemos venido repitiendo desde el inicio, si yo prometo un nivel más alto de que el finalmente hago, entonces ahí comienza el conflicto o ahí se desencadena. Participar para IAP2 no es solamente opinar. Entonces, ahí para contarles un poquito de la organización, que no sé si todas conocen. Para IAP2, como fundación, la participación es, uno, un proceso para informar, dialogar y tomar decisiones. Dos, un espacio para construir confianza y legitimidad. Y tres, una práctica que requiere ética, método y coherencia. La participación atraviesa lo público, lo privado, lo social y lo comunitario. No es un sector, es una forma de relacionar. Y esto nos pasa mucho, ¿no? Porque ahí, bueno, ahí no sé si Luis también quiere comentar, pero al menos cuando nosotras comenzamos a difundir el mensaje de IAP2, como muchas personas nos decían, no, pero yo no trabajo en el sector público, entonces a mí eso de la participación pública no es conmigo o no tiene nada que ver conmigo. Y no, pues al final la participación atraviesa absolutamente todos los sectores y por eso con IAP2 queremos hablar sobre la importancia de qué es lo que significa la participación y cuáles son los valores, de hecho, los pilares detrás de esta participación que promueve IAP2, no solamente a nivel Latinoamérica, sino a nivel global. Poco les vamos a contar sobre la organización al final de este espacio, pero para que sepan que es una organización con estándares globales, porque nace hace muchos años y está presente en todas las regiones actualmente. Sí, solo checa para mencionar, porque, claro, Ujú, muchos dicen, no, esto tiene que ver con el público, porque muchas municipalidades o gobiernos locales alrededor de Latinoamérica, por lo menos, tienen oficinas de participación ciudadana o participación pública, pero también cuando se hacen proyectos de inversión, las empresas tienen gente que hace o comunicaciones o relaciones comunitarias o relaciones públicas y siempre va a haber algún tipo de impacto, afectación o preocupación en poblaciones donde se van a querer hacer trabajos, cualquier tipo de actividad económica, desde una fábrica hasta una planta nuclear. Así que hay que conversar con la gente. Entonces, ¿cómo hacemos para conversar con la gente con metodología, no con improvisación, con estos estándares de IAP2? Eso. súper. Gracias, Luis. Entonces, ahí para repetir la idea o para redundarla como estábamos hablando, la fractura de confianza casi siempre ocurre cuando una organización promete uno de estos niveles con palabras o con gestos y termina cumpliendo otro más bajo. Aquí hay tres preguntas que queremos compartirles que orientan esa elección. Entonces, a mayor controversia, mayor desconfianza y mayor afectación, digamos, del proyecto o de la conversación en la que estamos inmersos, conviene ubicarse más a la derecha del espectro porque la comunidad necesita más influencia para confiar en el proceso. Lo importante es que esta conversación ocurra al inicio, no cuando haya una asamblea o comunidad encendida, ¿no? O sea, ese sería el deber ser. Sabemos que no siempre se cumple, pero bueno, la idea es que comencemos a utilizar el espectro como esa herramienta que guía o acompaña nuestras decisiones. Entonces, tres preguntas que también encuentran en el workbook es, uno, ¿qué tan controversial es o puede volverse un proyecto? Dos, ¿cuánta confianza o desconfianza hay hoy con la comunidad? Y tres, ¿qué tanto nos afecta la decisión? Súper importante porque a partir de estas respuestas podemos comenzar a co-construir ese proceso, ese diseño de proceso de participación. Anticiparse es tener esta conversación antes, justamente, y no después. En los cursos de IAP2 se practica esta elección con casos propios de cada participante, porque sabemos que
cada, digamos, realidad es distinta. Entonces es súper importante poder acoplarnos o alinearnos a qué es lo que ustedes están viendo en campo o en el proyecto para ver cómo las dinámicas o las actividades que promueven IAP2 se alinean a lo que ustedes están viendo. Ahí te cedo el paso, Luis. Gracias. Entonces, como ven ahí, hay en general dos formas de escuchar. O escuchamos para calmar o escuchamos para incidir o influir. O sea, la diferencia define si la comunidad confía o se cansa. La fatiga y dice, ¿para qué vamos a participar en algún proceso de participación? O sea, hay una distinción que cambia todo en la práctica. A veces escuchamos para bajar la tensión del momento, para que la reunión termine sin gritos o sin sillas volando, o para ponerle un cheque a la reunión. Y a veces escuchamos para que lo que la comunidad dice pueda realmente modificar la decisión o decisiones a tomarse en un proyecto. Entonces la comunidad nota esa diferencia y la nota muy rápido. Y cuando siente que la escuchamos solo para calmarla, aparece lo que llamamos fatiga participativa. Entonces la gente ya no le interesa participar porque voy para que me pase. Eh, Y esto es resultado de un mal diseño y no de desinterés. No, Entonces, no tengo dejo cinta enmascarar por... Ay, vamos a silenciar ahí. Lina, Gracias. ya la metí a Lina, sí. Voy a compartir un... ¿Puedo compartir yo pantalla? Creo. Sí. Permitir. Ya. A ver, para contarles una historia de un trabajo que hicimos hace algún tiempo. Y este es, me va a tomar tiempo para pasar. Si han visto en el espectro informar, consultar, involucrar, colaborar, dar o delegar la autoridad o la decisión a la población, esto se enmarcó dentro de lo que es colaborar, porque ya estábamos, digamos, tarde en el proceso y ya había habido cierta tensión. O sea, todo esto empezó luego de que una empresa de exploración minera compró 26 predios a unas familias en una comunidad Shuar en el Ecuador, pasando el límite de Perú a Ecuador, iniciaron trabajos iniciales de exploración, pero al final después de 2 años, la comunidad expulsó a la empresa de sus territorios. Y nuestra intervención se realizó años más tarde, cuando los líderes de la comunidad vienen, eh, quieren o contactan a la empresa porque querían exigir la devolución de sus predios. A pesar de que ellos los habían vendido a la comunidad, a la empresa, y la empresa era legalmente la dueña, propietaria de los terrenos, los líderes de la comunidad dicen, no, 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 devuélvanme los terrenos. Entonces, ante esta situación, la empresa nos convoca para intervenir y luego de un proceso colaborativo de involucramiento para generar confianza y restaurar, o sea, propósito de restaurar la relación entre las partes, entre la empresa, la comunidad, también había involucrado parte del Estado, pero esa es la historia. Entonces, em, esta es la historia, es en el Ecuador. Era un sitio donde había que llegar en avioneta porque no había ni pistas, vías para llegar. Esa es una comunidad Shuar en Ecuador. Esos son más o menos los predios, gráfico tridimensional. Esta compra y venta de los terrenos que les mencioné fue en el 2004. En el 2006 la empresa es expulsada por la comunidad y 11 años más tarde, líderes de la comunidad buscan a la empresa para decir devuélvanos los terrenos. Entonces, la posición de la comunidad era devuelve mi territorio, esta es mi propiedad, devuelve, devuelve. Y la empresa era un momentito, esta es mi propiedad, yo te la compré, no te la puedo devolver. Entonces tuvimos una oportunidad de conversar, me invitaron para yo facilitar esta conversación, hacer una breve capacitación a estos señores líderes que habían venido a conversar con la empresa. Y como resultado de esta conversación fue que la empresa dice, ¿saben qué? No les podemos devolver los terrenos, pero sí nos interesa hacer trabajo conjunto y ver la forma de tener un futuro brillante ambos, empresa y comunidad. Y los de la comunidad dicen, ya, ok, bueno, entendemos, ¿no? Los líderes, pero dicen, nosotros, ¿cómo vamos a regresar
a nuestra comunidad sin los títulos de propiedad, que es lo que hemos venido a solicitar. Y no se les ocurre otra cosa, decir, ¿qué tal si el doctor Luis Oreno nos acompaña y explica la conversación que hemos tenido? Y para mí eso fue fundamental porque si de verdad queremos abordar una situación compleja, tenemos que entender los intereses, preocupaciones, necesidades, todo el drama que estaba detrás de esta situación. Entonces, entre enero y febrero del 2018, tuve oportunidad de ir a la comunidad, a hacer la misma explicación de esto que habíamos explicado, cuáles son principios fundamentales de diálogo, este, intereses, posiciones, qué es informar, qué es consultar, etcétera. Y al final la comunidad dice, ya, qué interesante, tengamos un proceso de diálogo, pero devuelvan los títulos de propiedad antes del proceso de diálogo, ¿no? Pero después de tener estas dos visitas, en las que me quedé como una semana en esta comunidad, el interés de la comunidad, o sea, lo que motivaba a que la comunidad diga devuelvan los títulos de propiedad era que ellos querían ser reconocidos en su identidad Shuar, porque Shuar, comunidad originaria, sin territorio, no es Shuar. Es más, comunidades vecinas ya los habían amenazado, les habían dicho, si ustedes no recuperan sus territorios, nosotros vamos a ir, los vamos a matar y vamos a recuperar sus territorios porque ya no merecen ser Shuar. Entonces ellos querían un respeto al territorio ancestral y también querían desarrollo local. O sea, no estaban súper en contra de la empresa, pero era reconócenos, pues, sanan las relaciones con nosotros, pero antes que todo devuélvenos los títulos de propiedad. Y la empresa estaba interesada en realizar actividad de exploración, o sea, querían identificar el potencial económico mineral del subsuelo del territorio. No querían, en realidad, la superficie, la superficie. Entonces se decidió iniciar un proceso de diálogo. Hubieron varias conversaciones previas y se inició un proceso de diálogo con las dos comunidades, porque una comunidad era la que había, con los líderes con los que habíamos hablado, eran 18 familias, pero que habían sido expulsadas de la comunidad en la que estaban anteriormente. Entonces ahora habían dos comunidades con el mismo problema, ¿no? Pero las dos querían que se devuelvan los títulos de propiedad. Y ahí facilitamos un espacio para iniciar o conversar sobre la posibilidad de iniciar un proceso de diálogo. Diseñamos una hoja de ruta, vinieron unos representantes de Canadá, habían representantes de una organización como una federación indígena que reunía a todas estas comunidades Shuar, y en mayo del 2018 se formaliza el inicio de un proceso de diálogo. Después de varias y muchas reuniones, y después de ir a un ministerio en el Ecuador para explicar la situación, explicar que se tenía un proceso de diálogo, la empresa y la comunidad van juntas a hablar con el gobierno para decirles, oye, si queremos que nos devuelvan los títulos de propiedad, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Y el Estado dice, el gobierno tiene que hacerle una donación a la comunidad. Pero la donación tenía que ser a la comunidad que estaba legalmente constituida. En términos simples, la comunidad que los había expulsado, a los que habían vendido los terrenos, tenían que ser quienes reciban la propiedad. O sea, no la de ellos exactamente, sino la de quienes habían votado. Y para eso tuvimos que tener otra reunión con las dos comunidades y explicarle a la comunidad. Si la empresa decidiera, porque las decisiones se tomaban en Canadá, si la empresa decidiera que va a devolver los terrenos, según el gobierno ecuatoriano, tiene que ser a través de una donación, pero a esta comunidad. No a los que vendieron, sino a esta comunidad. Entonces, tienen que decidir ustedes qué hacen. O sea, si aceptan eso o no. Total que se pusieron a conversar, estuvieron debatiendo, hablando como media hora y al final dijeron, sí, ya, devuélvanos, denos los títulos de propiedad a nombre de la comunidad que está legalmente constituida. Eh, Unos meses más tarde, la empresa decide formalmente que le iba a hacer la donación, que le iba a devolver los terrenos, y se decide iniciar un proceso de conversación también con el gobierno para explicarle al gobierno lo positivo de este proceso de diálogo, y hay una reunión con el viceministro de Minas y con el ministro de Energías Renovables de Ecuador,
y los invitan a una ceremonia que se había acordado tener en noviembre del 2018 para hacer la devolución de los títulos de propiedad, ¿no? Se firma la declaración de Guarinza, la victoria del diálogo, pero esta devolución de los terrenos no era con condicionamiento. O sea, al principio habíamos dicho que la posición de la empresa era este es mi terreno, no te lo voy a dar, y la comunidad decía, este es mi terreno, devuélvemelo. La empresa quería hacer exploración, pero cuando la empresa decide, te vamos a devolver estos terrenos, no le dijo, te lo devuelvo a condición de que me dejes hacer trabajo, porque producto del proceso de diálogo se dieron cuenta que era un símbolo de sanar la relación. Era un salto de fe de parte de la empresa, de decir, ok, te voy a devolver los títulos para que veas que soy una compañía que tiene principios, que quiere trabajar con ustedes, que se arrepiente que las cosas no fueron de repente realizadas de la mejor manera, y bueno, se devuelven los títulos. Y esto fue en noviembre del 2018. Y en diciembre del 2018, la empresa presenta una propuesta de un memorándum de entendimiento a la comunidad en una cena navideña y les dice, queremos trabajar juntos, queremos hacer exploración conjunta, queremos descubrir el potencial del mineral que hay en sus territorios, pero no vamos a hacer lo que hacen muchas empresas que hacen exploración, en que descubren lo que hay y después la empresa la vende, sino que nosotros queremos saber qué es lo que hay y queremos que ustedes sepan qué es lo que hay, porque esto la va a empoderar a la comunidad con conocimiento para decidir qué quiere hacer la comunidad después, si quiere la explota, si quiere no hace nada, y si quiere busca financiamiento internacional para cuidar los árboles o lo que fuera la naturaleza, pero para que sepan ustedes qué es lo que hay. Se presenta la propuesta en diciembre del 2018. En enero del 2019 se tiene primero una reunión con funcionarios del gobierno para tener una revisión de esta propuesta de memorándum de entendimiento y la comunidad dice, ok, los vamos a citar a ustedes el 23 de enero en la comunidad, a los de la empresa y a los del Estado, y al final hay una reunión en que se firma al final este memorándum de entendimiento entre la comunidad y la empresa canadiense. Y como resultado de este acuerdo, se viene haciendo hasta hoy en día estudios del subsuelo, se viene a hacer exploración. Un año más tarde se empezaron a hacer trabajos de exploración, eh, y hoy en día siguen trabajando y supuestamente los planes de la empresa y la comunidad es que empiecen a hacer construcción, o explotación en el 2027, 28, 30. Pero eso es más o menos la historia. La historia está contada en un par de, en una publicación en digital que si gustan se la podemos compartir. Y también, digamos, la metodología utilizada fue un proceso de construcción de consenso, que es una de las metodologías o ejemplos dentro del espectro de IAP2, que es dentro de la columna de colaborar, ¿no? Eso es. Chesca, yo no sé ¿cómo Buenísimo. vamos de tiempo? Bien, vamos bien. Entonces, De hecho, ahí les vuelvo a recordar que si tienen preguntas, sobre todo del caso que ha compartido Luis, pueden ir dejándolas en el chat para ir viendo en responderlas. Sí, ok, claro, les podemos compartir esas publicaciones. sí. Puedes compartir la pantalla porque creo que tienes el otro pedacito. Sí, acaba de. Y- Listo. Ahí está. Ok, entonces, ¿sale? Ya. Entonces, nuestra pregunta para ustedes es, ¿en qué punto del espectro suelen entrar en sus procesos? En informar, en consultar, en involucrar, en colaborar. Eh, ¿Y en qué momento del proyecto entras? ¿Al inicio, a la mitad o cuando ya hay tensión y todo está complicado? Entonces le queríamos pedir si pueden escribir en el chat eso, en qué punto del espectro, informar, consultar, involucrar, colaborar o dar poder de decisión, y en qué momento del proyecto entras, al inicio, a la mitad o cuando ya hay tensión, cuando los convocan. Podrían, sí, ahí Sí, ahí está. van poniendo.
Súper, gracias por ir comentando. Sergio nos dice informar, Francisca informar, consultar, Y, informar, informar generalmente, informar. y, y, y eso es lo que pasa normalmente, ¿no? La mayoría entra en informar o en consultar y casi siempre eso es tarde. Ujú, Entonces, el patrón se repite. O sea, entramos bajo en el espectro, informar que no es participar, como ya bien explicado Cheska, pero sí informar es fundamental para poder participar en cualquiera de los grados de influencia del espectro. Entonces, entramos bajo en el espectro y tarde en el proyecto. Y esto tiene que ver con diseñar una buena participación, es invertir estas dos cosas. O ujú, sea, el patrón habitual es entrar con poca influencia para la comunidad y entrar tarde. Entonces, diseñar bien es elegir el nivel adecuado y entrar al inicio. La buena noticia es que Chesca les va a contar más, porque la buena noticia es que esto se puede planificar, planear, y para eso es que estamos compartiendo el workbook que se les ha entregado. ujú. Súper. Ahí, aprovechando que tenemos un par de minutitos, Luis, solo para que nos ayudes respondiendo esta pregunta de Francisca, que dice, ¿cuáles fueron los Sí. factores críticos que permitieron la conciliación entre las comunidades Shuar y la empresa? Lo fundamental fue entender el interés eh, que era reconocimiento del territorio ancestral, no era simplemente demanda y exigencia de devuelve mi tierra porque es mi tierra, y reconocer que la empresa reconozca que la verdad no le interesaba el título de propiedad, por más que eso le servía para apalancar fondos en la bolsa de valores, no le interesaba el título de propiedad, porque le interesaba entrar a la comunidad para ver qué había debajo del subsuelo, o sea, qué había debajo del suelo en el subsuelo, pero para eso no necesitaba título de propiedad. Y eso pasa en muchos proyectos. O sea, si quieren comprar terrenos, predios, y en este caso, la comunidad ahora es la dueña de los terrenos, de los territorios. Y, y la que cuida más este proyecto es la misma comunidad, porque obviamente la comunidad también ha recibido beneficios por este acuerdo. Pero han habido otras comunidades y otras ONGs en Ecuador que dicen, hay una empresa canadiense que se está aprovechando de la buena voluntad de estas dos comunidades locales. Y estas dos comunidades locales dicen, oye, un momentito, nosotros somos felices. ¿Dónde está la autodeterminación de los pueblos? Están afectando nuestros derechos constitucionales y nuestros derechos de la Convención 169 de consulta previa. Eso es uno. Y dos, yo creo que eh, me vienen varias palabras a la cabeza, pero como estamos en un espacio latinoamericano intercultural, puede decir una palabra que va a sonar mal en un país y después en otro país, pero hay que tener eh, la valentía de parte de la empresa de hacer este salto de fe, de decir, ya, ok, les vamos a devolver los títulos de propiedad sin condicionamiento alguno, para que de verdad nos crean que tenemos un genuino interés en trabajar juntos y construir una relación y ver un futuro de trabajar juntos, ¿no? O sea, fueron bien valientes. Em, Eso. Y creo que esas fueron las dos cosas fundamentales. Pero en el libro que les vamos a compartir en digital, ahí hay mucha historia y también hay lecciones aprendidas y más. Súper buenas, Luis. Gracias. Sí, Y tal cual, si tienen como más preguntas que quieran que respondemos, porfa, ahí las ponen en el chat o en un formulario sí. que está rotando por ahí para responderlos acá al final de la presentación o también luego hacer como una hojita de preguntas y respuestas. ¿Sí, Luis? Sí, y en los Perfecto. cursos de IAP2 que ahora les vamos a contar más, también contamos otras experiencias, otras lecciones, otras claves, otros tips y más. Ujú. Stay tuned. Buenísimo, excelente. Bueno, entonces ahí como veíamos, el patrón para la gran mayoría de ustedes se repite. Entramos bajo, digamos, en el espectro y tarde en el proyecto. Entonces, diseñar participaciones justamente
invertir las dos cosas. Evidentemente acá no somos ingenuos, ingenuas, a veces sí nos llaman para apagar incendios, pero aquí queremos tratar de trabajar desde lo que tenemos en contexto y ver qué es lo que está en nuestras manos, que es un poquito lo que hemos tratado de compartir en el workbook que les hemos enviado en línea de esta masterclass. El workbook toma todo lo que estamos conversando hoy y lo convierte en un método que puedes aplicar en tu próximo proyecto, en tu próximo consultoría, bueno, en tu trabajo en general. No es teoría, son preguntas concretas que te llevan a elegir tu nivel del espectro y a sostener esa elección a lo largo del proceso. Este workbook sigue las tres fases. El antes, para usar las preguntas que vimos para elegir tu nivel. El durante, tienes una guía para no desviarte de la promesa cuando aparezca la presión. Y después viene la parte que casi nadie completa, volver a la comunidad y contarle qué se hizo con lo que aportó. Esta última fase, esa trazabilidad, que es la que más confianza construye y la que con más frecuencia se olvida. Entonces es súper importante porque si estamos hablando de construir confianza, entonces qué importante tener esta fase o esta etapa en nuestro proceso. No hace falta esperar a tener un proyecto nuevo en tu próxima reunión o inclusive ya en el trabajo que estás realizando. Puedes abrir este workbook y responder solo esa pregunta. Esto ya cambia la conversación. Entonces la pregunta que ven en pantalla, ¿qué promesa les estoy haciendo y si puedo realmente cumplirla? Con esos lentes, digamos, de honestidad, ¿qué es lo que podemos hacer con ello? Súper. Acá, súper importante entender, y bueno, ahí lo hemos estado mencionando a lo largo de la conversación, el qué significa la participación para IAP2 como organización. Y acá les queremos compartir un poquito de lo que vemos en el curso 1, de la currícula que tenemos. Entonces, ¿qué hace significativa la participación? Estos 5 pilares de una participación significativa. Uno, que sea una participación basada en valores. Dos, orientado a metas. Tres, orientado a la toma de decisiones e impacto. Cuarto, centrado en la equidad. Y quinto, enfocada en las relaciones. Ahí en el workbook que les compartimos hay como un pincelazo de qué es lo que significa estos 5 pilares, pero ya en los cursos que compartimos nos metemos de lleno en la conversación para también entender qué es lo que ustedes opinan de estos pilares, cómo los viven en su práctica y también cuáles aparecen más que otros. El certificado de participación pública, justamente de IAP2, es una formación en vivo aplicada con aval internacional, como yo les venía comentando desde un inicio. O sea, nosotros somos una organización que, si bien es el capítulo de Latinoamérica que les habla, es una organización global que está presente en todas las regiones del mundo. De hecho, nosotras promoviendo el certificado de participación pública es la primera vez que tenemos estos cursos en español. Entonces es esa ruta formativa integral que aborda uno, que es el curso uno, los fundamentos, el para qué y el marco ético. Dos, el diseño, el cómo planificar procesos participativos. Y el tres, el métodos, el qué hacer en la práctica. Entonces, por ejemplo, aquí presentes tenemos, bueno, Oriana, por ejemplo, que es la facilitadora del curso uno. Tenemos a Luis, que es el facilitador del curso 3, y Tatiana, que también está por ahí con su fondo IAP2, que es la facilitadora del curso 3. Entonces, súper importante porque así como el espectro es la herramienta transversal de IAP2 que ha sido citada en diferentes proyectos y en diferentes investigaciones de tema de participación, tenemos muchas más herramientas y métodos que compartir durante el certificado. Entonces ahí, como les contaba, está el curso uno, 2 y 3, el uno fundamentos, el 2 diseño, el 3 aplicación de métodos. El uno, que es justamente el enfoque IAP2 para el relacionamiento comunitario, que es un poco lo que hemos estado mencionando durante esta conversación, trata el tema de como los pilares, el espectro y lo aterriza a casos prácticos que ustedes también pueden poner sobre la mesa. Es ese para qué de la participación, fundamentos éticos y estratégicos para comprender, legitimar y orientar estos procesos participativos. Ahí tienen la información del curso 2 y el curso 3 en pantalla, que juntos, de manera global e internacional, se le llama el certificado de participación pública. Es decir, yo tengo un certificado por cada uno de los cursos, el curso 1, el curso 2 y el curso 3, pero cuando completo los tres se le llama el certificado de participación pública, que en otras regiones se llama el Certificate of Engagement o el Certificate of Public Participation, dependiendo de qué región es quien imparte como los cursos. Es una ruta formativa integral que combina fundamentos, diseño y métodos con aval internacional para fortalecer tu práctica profesional
en participación pública. Y aquí, de manera más personal, yo les comparto que una de las cosas que más nos gusta a nosotros, digamos, del equipo de IAP2, es justamente un poco la dinámica que estamos teniendo aquí en la conversación, porque no es solamente que el facilitador o facilitadora del curso imparte desde su experiencia, sino que también abrimos la sala para entender y comprender cómo se vive esto en sus territorios, en sus proyectos, en sus países, porque bueno, siendo Latinoamérica una región tan diversa, evidentemente los proyectos son diversos dependiendo del contexto en donde estamos. Entonces, a mí personalmente me gusta que son cursos o un certificado que habilita la apertura y la conversación con diferentes profesionales y a veces toca que quizás la respuesta la tiene otro participante o profesional en la sala, dependiendo del contexto en el que se está hablando. Entonces, esa riqueza latinoamericana en la sala se siente, digamos, en los cursos de IAP2. Entonces, el día de hoy, justamente queremos hablar de o entrar al detalle del curso uno, que es el de Fundamentos y Ética de la Participación. Como les venía contando, es Oriana Salazar, que por ahí está en la llamada, quien dicta este primer curso. De hecho, el curso tiene un precio de lanzamiento de $99, cuando su precio regular en web es de 127. El mismo curso con la misma metodología internacional de IAP2 cuesta hasta $400 en Canadá o Estados Unidos. Entonces, sostener el acceso desde Latinoamérica a una fracción de ese costo es parte de para qué existimos, porque justamente somos una fundación que le encanta abrir estos espacios de conversación para el tema de entendimiento, de participación, y por eso justamente tampoco hemos subido los precios, ¿no? Entendiendo que somos una región diferente y queremos llegar a tantos participantes como los que están en la sala el día de hoy también. El curso uno arranca el 21 de julio y los precios de lanzamiento están disponibles desde hoy hasta el 3 de julio. Eso es súper importante porque vamos a tener estas dos sesiones del curso uno y también están confirmadas las sesiones del curso 2 y el curso 3, que si tienen o desean más información del certificado completo, tranquilamente me pueden hablar a mí en el WhatsApp. Entonces ahí en pantalla tienen el curso uno el 21 y el 23 de julio, de 3 a 7, hora México, Costa Rica, de 4 a 8, hora Colombia, Perú, y de 5 a 9, hora Chile, o de 8 a 10, hora Argentina o Brasil también. Entonces esa es una invitación por si quieren continuar la conversación y conocer más de la metodología de IAP2. Aquí en pantalla les muestro algunos testimonios de personas que nos han acompañado a lo largo de esta formación. Tenemos a Alexandra de Perú, que nos cuenta que te da herramientas súper concretas para conectar de verdad, no solamente ejecutar. Manuel de Chile, este curso nos dota de mejores herramientas para mejorar los procesos de participación. Y Josué de Ecuador, pude aprender de la experiencia y los puntos de vista de variedad de expertos de diversos países de Latinoamérica. Por acá también tenemos a Sergio de Costa Rica, que nos dice que considero que la formación de IAP2 representa una oportunidad de gran valor para cualquier persona vinculada a procesos de participación. Y Vanessa de Chile me lleve recursos útiles, pero también una nueva perspectiva de mi función como facilitadora. Entonces, como antes hemos hablado y conversado, la participación cruza fronteras de sectores, ¿no? No le estamos hablando solamente del sector público, sino del sector privado, público, el tercer sector, porque justamente nuestros participantes de muchos países han venido desde distintos sectores y también, de hecho, de empresas que han llevado este curso a las áreas de desarrollo o relacionamiento comunitario. ¿Cuáles son algunas principales reflexiones que les queríamos compartir ya al cierre como de esta masterclass? Un poco lo que hemos venido conversando con Luis el día de hoy. Uno, que el error más común es leer el espectro como una escalera, como si empoderar fuera la meta e informar fuera el escalón más bajo, porque no funciona así. Eliges el nivel que corresponde a tu proyecto, a tus comunidades y a lo que tu organización puede sostener. Informar es la base de todos los niveles, como vimos en el chat cuando ustedes estaban compartiendo. Muchas personas solamente llegan al nivel de informar, lamentablemente, y está en nuestro poder de acción poder comenzar a cambiar esa realidad, entendiendo que el nivel de informar es el de más a la izquierda del espectro. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer en mi poder de acción para ir hacia otros niveles dependiendo de lo que la comunidad y también la organización necesita? Entonces, ahí para leer los mensajitos en pantalla, el conflicto casi siempre avisa que llegamos tarde al proceso. Cada nivel del espectro es una promesa, elige la que puedes cumplir. Diseñar participación es decidir el nivel y el momento desde el inicio y volver a contarle a la comunidad qué pasó con sus aportes es lo que más sostiene la confianza. Hay algunas principales reflexiones que les queríamos compartir
el día de hoy. Y para ir cerrando, acá solamente para compartirles sobre IAP2, como yo les dije desde un inicio, somos una región dentro de una organización global. Somos el capítulo regional de la International Association for Public Participation, una red internacional con más de 30 años de trayectoria y presencia en 26 países. Nosotros como capítulo latinoamericano, desde el 2022, que estamos adaptando, traduciendo y sí, como aterrizando, por así decirlo, los cursos de esta organización global a la realidad latinoamericana. Y hasta la fecha hemos logrado que 200 personas se certifiquen en los diferentes cursos que Latinoamérica ofrece. El año pasado culminamos el tercer curso, que quiere decir que pudimos ofrecer por fin el certificado de participación pública completo, que eran esos tres cursos de los que les hablaba, y ya tenemos ahí 17 profesionales que se certificaron en los tres cursos, lo que para nosotros es una alegría porque solamente se ofrecía en inglés en las diferentes regiones que les mencioné antes, entonces súper felices de que ya compartamos los tres cursos. Y tenemos a 7 entrenadores, entrenadoras licenciadas de Colombia, de Chile, de Perú, bueno, de Argentina en Chile. Entonces ahí estamos distribuidos en la región para llegar a más personas y poder compartir con más personas como ustedes que decidieron permanecer en la conversación. Entonces, nuevamente agradecerles por estar el día de hoy en esta masterclass. Tu workbook y toda la información del curso uno está en el grupo de WhatsApp. Ahí podemos seguir la conversación, de hecho, continuar leyendo las preguntas que estaban haciendo en el formulario. Luis, no sé si tú quieres sumar algo más. Sí. Sí, solo sumar que actualmente hay a nivel global de YAP2 Internacional está haciendo una revisión porque YAP2, el espectro existe desde el año 94 y están haciendo una revisión de algunos temitas, evolución, porque le quieren poner hasta gráficos, y hay un equipo de trabajo de 4 personas y para que vean que estamos bien considerados los latinoamericanos, tenemos una silla en ese grupo de 4 personas. Eh, eso. Así que Buenísimo. Sí, de sí nos hecho, escuchan, sí nos escuchan. sí, de hecho ahí en nuestra página de LinkedIn, no sé si todos, todas nos siguen, pero ahí hemos estado publicando el acceso a la encuesta y también como parte de la comunidad de IAP2 tienen acceso a esas conversaciones. Y Tatiana, que está también en esta llamada por ahí, es miembro del board de YAP2. Y Súper, ella buenísimo. Muchísimas consulta. gracias. Sí, Vanessa tiene un... Vanessa. Sí, engagement es como un rebranding o es lo mismo o es otra cosa. The Engagement Engagement Institute. Institute en Australia. Sí. Antes era YAP2 Australasia, pero se han morfado de alguna manera, pero Sí, están es un más rebranding. independientes. Sí, pero siguen siendo parte de la organización a nivel global. O sea, nosotros seguimos participando como comunidad con Australasia, que era como se llamaba antes el rebranding. Ujú. Gracias, súper, muchas gracias. Ahí veo a la gente despidiéndose. Bueno, ahí como les dije, está la puerta abierta que si tienen alguna pregunta que quizás no se resolvió durante la exposición de Luis y la mía, pueden continuar llenando el formulario para poder abrir esa conversación porque es un tema que nos encanta. Sabemos que profesionales como ustedes, como nosotros, pasamos por varios conflictos justamente por lo que hablábamos, ¿no? Porque la promesa no se cumple y de pronto llegamos cuando ya el tema explotó. Entonces ahí como comunidad de facilitadores profesionales, si nos podemos apoyar en algo, genial, y acá estamos para eso. Eso, no sé Gracias si... por compartir su experiencia. Y Gracias, vamos a Vanessa. revisar las preguntas del chat. Si alguna pregunta no quedó respondida, haremos llegar respuesta. ¿No? Checa. Súper. Exacto. Bueno, muchas gracias entonces y que tengan buena tarde a todas y todos. Gracias por compartir. No, pues mil Muchas gracias. gracias, muchas No, gracias. Buena gracias. tarde. Checa. ¿Es tu chat?